Buenos días a todos. Hoy tenemos con nosotros a Cristina Durán y a Miguel Ángel Ginerbou, y hoy además es un día especial porque vais a hablar de toda vuestra trayectoria a lo largo del tiempo. Y bueno, yo os iba a hacer una pregunta porque siempre he tenido la cosa, siempre habláis, siempre, sí es verdad que todas las charlas que he ido yo a vosotros de vuestras, siempre había hablado de todos los proyectos que había hecho y todo eso. Pero claro, yo al venir de Bellas Artes y conocía la mitad de los profesores, igual que vosotros teníais, siempre nos ponían de ejemplo el inicio vuestro, que era el no aparca, llamamos grúa. Vale. Y de eso supongo que no habéis traído nada para hablar. Pues mira, no, si lo llegas a ver, pero sí que tenía fotos. O sea que... Entonces siempre nos lo ponían de ejemplo de el cómic, un cómic allí que era de los que denominamos entonces ahora procines, pero que era el inicio de un procine que todavía no había existido, adelantasteis a vuestra época. Entonces siempre quería preguntaros eso, y aparte ya me podéis contar toda la historia, pero yo quería saber un poco cómo empezó el hecho de meteros en el cómic en la facultad. Pues... Eso no lo teníais pensado. No, eso, mira, pues no solo he traído imágenes, que sí que teníamos imágenes. Bueno, la verdad es que fue el inicio del cómic y el inicio de la relación con Cristina, porque nosotros nos conocimos... Bueno, relación amistosa al principio. Joder, ya quería un poco de prensa rosa aquí. Vale, no. Fue el inicio donde nos conocimos y gracias al fanzine, porque lo empezamos a hacer 3 amigos, y estábamos buscando gente que hiciera cómic, y alguien en clase en segundo me dijo, allí hay una chica que hace cómic y tal. En toda la promoción. Sí. Y nada, entonces no era algo habitual. Yo recuerdo que el cómic en la facultad era como, incluso era raro. Sí, en aquella época era muy raro, ahora ya no, afortunadamente, pero en aquella época era muy raro. Sí, bueno, total, que al final me acerqué a Cristina y le dije, mira, es que estamos haciendo un fanzine y tal, queremos hacer un fanzine y tal. Y así nos conocimos. Bueno, nos conocimos realmente el año anterior, pero ese momento no. Eso no puedo contar, ¿verdad? No. ¿Seguro que no? No, lo resumo yo muy rápido. No, es que en segundo, esto fue en tercero. En tercero, sí. Claro. En segundo, yo fui por primera vez al Salón del Cómic de Barcelona, porque yo sí que me metí en Bellas Artes por el cómic, es decir, yo siempre... Nos habían engañado a todos. Yo pensaba que iba a ser como Fama, bailábamos y todo. No. Que aquí mi amiga Mónica es testigo, que estuvo en el colegio conmigo. Claro, yo en el colegio era la que dibujaba y yo me metí por los cómics, yo quería hacer cómics, ¿no? Entonces en segundo fui al Salón del Cómic de Barcelona por primera vez y tal. Lo que pasa es que bueno, fue una historia muy larga porque perdimos el autobús, al final solo pude estar 2 horas. Fue el típico viaje desastroso, que sí que pisé el salón, pero fue un desastre de viaje. Entonces, cuando llegué a la facultad, Miguel Ángel preguntó, ¿alguien ha ido al salón? Porque él no había ido nunca. Dijo, sí, aquella chica de allí. Entonces se acercó y me preguntó, ¿has ido al salón? Y yo le dije, sí, y pasé de él, ¿no? Porque como fue una experiencia un poco traumática para mí, pues le contesté súper mal. Yo no me acuerdo de eso, tengo que decir, ¿eh? Yo me tengo que fiar de su versión porque yo no me acuerdo. Pero eso fue la primera vez que hablamos. Y luego ya en tercero fue cuando vino y me propuso hacer lo del fanzine. Y la verdad que me hizo mucha ilusión por eso, porque claro, como yo lo que quería hacer era cómics, pues dije, vale, pues si se monta un fanzine yo quiero estar ahí, ¿no? Entonces nos pusimos los 4 de... Claro, yo me acerqué y me dijeron, ¿es esa chica de ahí? Cuando la vi dije, ostras, Dios mío, no podía ser otra. Espero que hoy sea más simpática que el año pasado. Y nada, sí, ahí fui un poco más simpática y nada, a partir de ahí ya empezamos a hacer el fanzine, hicimos 5 números y la verdad es que estuvo muy bien porque los 2 primeros fueron en fotocopia, que en aquella época no teníamos ni ordenador ni nada. Con fotocopia, con letra set, con todo súper manual, con tramas, con rotulando a mano, todo. Sí, pero la portada era colada, ¿eh? Sí, no, lo que pasa es que a partir del tercer, cuarto y quinto número, en la facultad nos dieron una ayuda, es decir, el rector de la facultad le gustó el proyecto y dijo, no, pues os voy a dar una ayuda. Y digo, pues muy bien. Y entonces salió ya color. Exacto, entonces la portada ya la hicimos a color y eso, los 3 últimos números fueron un poco así más apañados, pero sí, ese es nuestro inicio. Sí, además era curioso porque cuando los que nos gustaba el cómic, automáticamente Marina, que era la profesora que nos tocó a todos, nos remitía a vosotros y en el caso de diseño nos remitían a Joaco Bizuete, es decir, que era ahí tenéis el cuadro de Joaco Bizuete, que es el que hace el cómic, y si era el caso, era vosotros, es decir, el grupo que habéis hecho de Grúa, que supongo que por eso se llamaba vuestra empresa. Por eso el estudio en un principio se llamaba Grúa Graphics por el cómic, de no aparcar llamo Grúa. Y luego ya pasamos a la Grúa Studio porque Grúa Graphics era en valenciano, pero cada vez que alguien llamaba por teléfono o lo que sea, teníamos que decir, no, Graphics con F porque es en valenciano y la A abierta con el acento abierto y tal. Y al final, o lo escribían en inglés o lo escribían tal. Y al final dijimos, pues la Grúa Studio y acabamos antes. Y así.
lo cambiamos, sí. Pues siempre había querido saber un poco ese comienzo, porque básicamente en todas las charlas que he oído muchas veces de vosotros nunca se ha hablado de dónde venís. Sí, y es verdad que una de las cosas que siendo, a ver, los dos conocéis un poco la estructura del guión y sabéis trabajar guiones, y claro, en la facultad era muy raro que te enseñaran muchas veces eso, pero en Marina, por ejemplo, sí que era la única que te enseñaba a estructurar un guión, cómo tenías que hacerlo. Y yo, claro, muchas veces leo, al leer vuestros cómics y todo, veo esa influencia de cuchillo ahí clavado, de decir, tienes que hacer esto así. La asignatura de Marina fue, claro, la única en 5 años relacionada con lo que nosotros queríamos hacer. Sí, entonces, claro, no había mucho. Nuestra profesora preferida de lejos. Y la referencia nuestra era el Marc Acme, que había sido el de Marina, donde habían estado Incha y un montón que había trabajado también con Daniel Torres y todo eso. Entonces era un poco eso. Con Ramón Marcos y toda esta gente, sí. Sí, pues todo empezó ahí. De hecho, al acabar la facultad también dio un curso Ramón Marcos, luego también dio un curso Daniel Torres y claro, enseguida nos apuntamos. Y yo, por ejemplo, el curso con Daniel Torres lo recuerdo ahí como, bueno, una maravilla, ¿no? Porque estar ahí aprendiendo con Daniel, pues una pasada, ¿no? Entonces sí que eso fue época también, a partir de tener el fanzine, ya fuimos al Salón de Comedia de Barcelona, pero ya juntos y bien avenidos. Y nada, y la verdad es que a partir de ahí pues empezamos a ir a salones, pues todo el mundo del fanzine, que ya sabéis, y bueno, la verdad que fue una época muy chula, muy interesante. Sí, de hecho pusisteis un poco ese inicio en el mundo del cómic que nosotros retomamos, es decir, porque 3 o 4 años después, que ya mi promoción, ya es cuando empezó a hacerse los salones en la Facultad de Bellas Artes, entre comillas, y todo aquello que supuso un poco el inicio de algo que hasta entonces no se había hecho, en Valencia nunca. Sí. Entonces sí que pusiste un poco ese germen del inicio, incluso de los propios fanzines en la facultad. Sí, eso me gusta mucho que lo digas porque tú no eres consciente nunca de lo que dejas. Claro, nosotros pensamos que era una cosa que había nacido y había muerto en la facultad y que no había tenido ninguna trascendencia más allá de pasárnoslo nosotros bien, ¿no? Y que de pronto me digas tú que sí que sirvió para algo y que Marina lo estaba aconsejando y tal, pues de hecho fue un particular, porque claro, yo soy de un curso superior a Jordi, Víctor y toda esa gente de los 7 monos, y sí que es verdad que ellos ya tenían el aliciente del anterior, es decir, que erais vosotros. Y a partir de ahí mucha gente sí que es verdad que empezó a soltarse un poco en el fanzine. Sí, luego llegaron también los de Como Vacas mirando el tren también. Lo que pasa es que Como Vacas, igual que la vuestra, era un poco bastante más profesional que el grapa con fotocopia y piruleta de colorines, que no es exactamente lo que podemos decir una revista más profesional, pero la vuestra tenía esa calidad que ya nos llamaba la atención, que aún así no era cara, pero tampoco era especialmente económica, que yo guardo con buen empaño por allí todavía. Y todo pues eso. Nos alegra que nos lo digas, porque pensábamos lo que tú dices, que era una cosa nuestra que había pasado como... No, ya te comento que Marina era el ejemplo, es decir, y luego nos traía la revista y decía, mirad aquí, y aquí sale el de Viguer, y mira, una tira de chiste de Viguer. Las caricaturas, y todo eso, y decíamos, mira, y claro, éramos muy pocos también en mi grupo, normalmente de cómic éramos 2 o 3. Sí. Luego en la siguiente curso sí que es verdad que ya eran 30 o 40, pero en el mío eran muy poquitos. Sí, ahora hay un Lo bueno es que hay un club de jazz, en Bellas Artes. Sí, todo eso ha sido, bueno, lo que os estoy comentando, un poco, vosotros fuisteis un poco los iniciadores de eso en la facultad, que si no erais conscientes, bueno, ahora ya... No sé. Había una revista anterior, ¿te acuerdas? Que no me acuerdo cómo se llamaba, pero no Cielo, no sé qué. Pero no era de cómic concretamente, ¿no? Creo que era un poco mezcla de ilustración, cómic y de todo, o sea, no, es que no bueno, la anterior, lo que pasó muchísimos años era Marc Acme. No, sí, o sea, la primera fue Marc Acme, pero sí, la verdad que en esa época... Sí. Mira, yo ahora puedo decir que soy pionero en algo, nunca lo había podido decir. Hombre, supongo que ayudó. Bueno, yo creo que Marc Acme fue la pionera realmente. Pero... De todas formas, ayudó mucho el hecho de gente como Marina que promocionara un poco ese tipo de línea, que aquí en España, bueno, en España ya es complicado, pero en una universidad todavía que se promueva un poco esa línea del guión y de la estructura. Y se vea luego en los frutos porque ha salido muchísima gente posterior a vosotros que han trabajado también con Marina, ha salido muchísima gente del mundo del cómic, porque era la única referencia que teníamos entonces. Ruiz G, ¿no? Ruiz G también venía de ahí. Sí, de hecho yo lo tenía de compañero en doctorado, no sé si estaba por aquí, pero yo tenía compañero en doctorado con él, entonces sí, lo que pasa es que él estaba más específico a lo que era las cabeceras de películas o los trailers de películas, o sea, y el mío era en TV. O sea que con eso ninguno de los dos coincidíamos en el cómic, porque no me dejaban meterme en el mundillo del cómic. Entonces ahora, por ejemplo, todas las tesis doctorales son sobre cómic, misteriosamente. Que voy muchas veces a mirar y digo, mira otra, y te encuentras 400, pero bueno.
Bueno, eso fue vuestro comienzo. A partir de ahí ya empezasteis como que creasteis vuestro estudio y a partir de ahí todavía no habíais profesionalizado como cómic. Es decir, lo que trabajáis más como diseño. Sí, es que hicimos sobre todo, o sea, los primeros años estuvimos... ahí está. Sí, ve pasando imagen. Vale. Los 2 o 3 primeros años estuvimos en una empresa de animación, en Cartoon Producción, que estuvimos trabajando allí, que aprendimos un montón de animación y dibujamos muchísimo, quiero decir que también te sirve un montón para romper mano y también nos sirvió para saber que no queríamos dedicarnos a la animación, ¿no? Porque es muy laboriosa y muy costosa y la verdad que seguíamos prefiriendo el cómic. Y te corrigen muchas cosas, muchas. Y luego pues sí que nos dedicamos sobre todo a la ilustración, pues a la ilustración publicitaria, libros de texto, libro infantil y tal, durante un montón de años. Sí. Hasta que, bueno, eso... yo ya había perdido, tengo que reconocer que yo había perdido un poco la esperanza de dedicarme al cómic, que era lo que yo quería, porque claro, cuando te metes en el día a día de hacer ilustración, de tener ya encargos, tal, un poco como que entras en esa rueda, ¿no? Pero Miguel Ángel estaba ahí, un día tenemos que sacar un cómic, estaba ahí el cabezón. Tengo ascendencia maña y estaba ahí como muy cabezón yo de hay que sacar algo. Porque de hecho nuestro primer cómic lo sacamos al borde de los 40 años, quiero decir que no fue al principio, quiero decir, lo que pasa es que sí que es verdad que el sacar una posibilidad entre 1000, ahí ya sí que cambió totalmente nuestra trayectoria profesional, es decir, nos volvió a meter en la senda que queríamos nosotros, que era hacer cómics. Pero también fuisteis pioneros ahí, en ese caso, porque lo que hiciste también es un cómic de tipo social, que a lo mejor en Francia sí que se hacía, pero que en España era algo tampoco muy complicado. Ya, justo salió el año anterior, salió Arrugas y María y yo fueron... Sí, lo que pasa es que sí que es verdad que el pensarlo fuimos parejos, Paco, Miguel Gallardo y nosotros fuimos parejos. Lo que pasa es que a nosotros nos costó muchísimo sacarlo porque bueno, el tema era muy duro y nos costaba mucho poder centrarnos en lo que teníamos que hacer, ¿no? Porque, claro, estás hablando de una cosa de tu vida que te gustaría que no hubiera pasado nunca, ¿no? Y el hecho de hacer el cómic te obliga a recordarla a unos niveles de recuerdo que preferías no hacerlo. Entonces, claro, había momentos en que nos poníamos a escribir y directamente yo me ponía a llorar, ¿no? Porque me estaba obligando a meterme en un sitio que no quería volver, ¿no? Y lo mismo le pasaba a Cristina, le pasaba cuando tenía que dibujar, pues había días que podía dibujar y había días que directamente no podía dibujar y me pasaba lo mismo, ¿no? Entonces, de una cosa que podríamos haber producido en un año, acabamos tardando 3 años, casi 4 años de producir desde que iniciamos el proceso hasta que al final lo acabamos. Y lo acabamos porque Sin Sentido se interesó. Lo presentamos al concurso de FNAC Sin Sentido, el primero de todos. Primera edición de todas. Y no ganó, se quedó ahí el segundo, el tercero. Y al mes y medio, 2 meses, nos llamó Jesús Moreno, que está muy interesado en sacar la historia, ¿no? Pero bueno, esto nos pasó. José Luis Moreno no es de... Jesús Moreno. ¿Qué he dicho? José Luis Moreno. A ver, yo te hubiera creído directamente. Esto sé que Livia se va a reír mucho de mis lapsus. Jesús Moreno. José Luis Moreno. Has dicho José Luis Moreno, sí. De hecho, te digo, me lo hubieras dicho y digo, sí, José Luis Moreno. Vamos. Sí, no, pero sí que es verdad que eso, que fue un punto de inflexión, es decir, en ese momento en el que Miguel Ángel se puso cabezota y dijo, no, vamos a sacar nosotros un cómic y tal, y sí que es verdad que el tema de los concursos, que ahora estamos un poco como muy acostumbrados a que haya concursos de cómic, que haya becas de cómic y tal, antes es que no había. Entonces, cuando salió este primer concurso, realmente sí que lo ves como una oportunidad, o sea, en ese momento no lo ganamos, pero sí que nos sirvió para que un editor viera nuestro trabajo, ¿no? Entonces, sí que es muy importante que existan este tipo de oportunidades para... Pero elegisteis el camino más duro, porque podíais haber hecho un cómic más de otra manera. Ya, pero sí que es verdad que como... O sea, Miguel Ángel dijo, no, esta historia la tenemos que contar. Y me convenció. Y entonces, yo creo que no eres muy consciente de lo que es. En el día 3 me pasó lo mismo. Yo me lancé y no era muy consciente de hacia dónde me lanzaba. Yo he de decir que soy una persona como muy inquieta y, por ejemplo, yo creo que también lo de hacer cómic era porque no soportaba ya más dibujar libro de texto. O sea, me producía un horror absoluto dibujar vaquitas en el Prado otra vez y nubecitas con forma y cosas así, ¿no? Entonces necesitaba como otras cosas, ¿no? Yo digo, soy muy inquieto e intento hacer muchas cosas a la vez porque yo la disciplina, por ejemplo, que tienen los dibujantes de todos los días levantarse, dibujar unas horas y tal, no la puedo tener. O sea, necesito estar moviéndome con muchos proyectos en la cabeza y muchas otras cosas en la cabeza, ¿no? Sí, pero eso suele pasar muchas veces porque tienes un trabajo y al final es como que todo el trabajo te va hartando, ya llega un momento y tienes que
sí, que por ejemplo, si coloreas, un día coloreas, otro día Sí, guionizas, cambiando otro de- día sí, sí, dibujas, sí, para sí, no sí, tener sí. la saturación de todo eso. Efectivamente. Que Es para que- la gente que no lo entendáis es horrible. Es decir, cuando tienes que hacer siempre lo mismo, aunque sea trabajar para una empresa y dibujar todos los días, dices, soy muy feliz dibujando cómics, ¿no? No. Dibujar una página un día. Sí. Esto ya es un sufrimiento, pero bueno. Sí, pero los dibujantes sí que tienen esa disciplina de, no sé, yo a Cristina la veo ahí Os conozco muchos que no. sacar 3 o 4 páginas. Sí, lo que pasa es que sí que es verdad que sufres, es decir, yo disfruto Sí. mucho, es decir, a mí me gustaría, pues, lo que pasa es que me gustaría poder hacer solo mis cómics, es decir, lo que pasa es que como al final tienes que combinarlo con cómics de encargo o trabajos de ilustración de encargo para pagar las facturas, quiero decir, si yo pudiera hacer solo mis cómics, pues sería feliz. De hecho, yo sí que siempre recuerdo un año que fue el año más feliz de mi vida, a pesar de que acabé con una contractura en el brazo de tanto dibujar, que fue el año que hicimos el día 3, porque como en el día 3 ganamos el concurso de Ciudad de Palma, que es como una subvención, entonces teníamos la subvención para hacer el día 3 y además el Ayuntamiento de Valencia nos había encargado el libro sobre Blasco Ibáñez, que también nos lo pagaban bien. Entonces realmente ese fue el único año en mi vida que me pasé todo el año que yo llegaba al estudio y solo hacía cómic, ¿no? Entonces fue muy guay. No, sí que es verdad que también me gusta hacer ilustración de vez en cuando y tal. Lo que pasa es que el nivel de tener que hacer mucha ilustración para poder hacer tus cómics a veces es un poco agotador, porque Sí, claro, pues, son muchas horas. en cierta manera, una ilustración tienes una parte de sensibilidad, mientras que en el cómic hay una parte más de narrativa. Claro, Entonces, son trabajos diferentes, ¿no? que bueno, que en ese sentido había Sí, especializado cada uno en una parte. Sí, Más- sí, sí. Yo supongo que por eficiencia o por de alguna manera para fabricar posiblemente un cómic sin que os suponga. Sí, al Bueno, hacerlo entre dos sí que es verdad que la cosa se aligera un poco. Porque él se prodiga menos dibujando. Sí, no, Sí, él escribe y hace el color, pero sí que es verdad que hacer un cómic largo es, o sea, es muy agotador, o sea, tienes ratos que lo disfrutas un montón. Yo disfruto mucho al principio y al final, pero hay un trozo en el medio siempre, en el medio del libro, que eso es horrible porque estás ya muy cansado porque llevas ya medio libro y todavía te queda otro medio libro. Entonces siempre tengo un momento de crisis en mitad del libro. Pero Encima bueno, tu guionista te pone páginas de más. y encima y- sí. Encima dice, dale, plaza llena y toda, dibujar gente. a dibujar cabecitas. Entonces eso, pusisteis a hacer la posibilidad entre 1000 y a partir de ahí ya contar todo aquello que os supuso además un giro en vuestra carrera, porque automáticamente a partir de ahí... Sí. Giro radical, sí. Sí, además coincidió en que fue la crisis del 2008 y cambió la ley con los libros de texto, con lo cual el trabajo para el libro de texto, que era un Desapareció trabajo, desapareció, que era un trabajo que trabajabas mucho pero ganabas muchísimo dinero porque había muchísimo mercado, entonces al cambió radicalmente y entonces, claro, de pronto nos quedamos en que no teníamos... Se nos fueron los clientes, tuvimos un vacío desapareció ahí de... todo, sí. entonces... gracias a que giramos hacia el cómic nos salió otro tipo de cliente y otro tipo de mercado, ¿no? Entonces, Sí, clientes de publicidad, clientes de prensa, quiero decir que de repente gracias al libro, pues aparte de que nos habíamos metido por fin en el mundo del cómic, que era lo que queríamos, aparte de eso, pues eso, nos salieron una serie de clientes nuevos que compensaron esa falta de toda la parte del libro de texto y libro infantil que se quedó paralizada. Sí, yo tenía compañeros que estaban trabajando en libros infantiles, pasó exactamente lo mismo. Sí. Automáticamente, y de hecho muchos de ellos emigraron fuera, porque era Sí. el mundo del videojuego, de móvil y cosas de esas era mucho más lo que daba entonces aquel... Sí, no, aquella aquí aprendes dinero. que va como por olas, ¿no? Sí. Entonces sabes que de repente hay una ola, que hay muchísimo trabajo de una cosa o de otra, entonces hay que aprovechar esas olas buenas, pero siempre hay que tener claro que o sea, que eso no es siempre en ascendente. Quiero decir que de repente puede llegar eso, una época como la época aquella de crisis, que de repente ese tipo de clientes desaparece o llega una pandemia, por ejemplo. Y sí que es verdad que tienes que estar un poco preparado, siempre alerta a que igual tienes que buscar clientes nuevos, ¿no? O sea, eso es También hay así. gente que no supo reciclarse, no supo Sí, cambiar y lo han pasado muy muy mal porque toda su vida era libro de texto y al desaparecer no han sabido cómo readaptarse Readaptarse a a videojuegos, lo que tú decías, a otras disciplinas que bueno, entonces esa capacidad de intentar irte hacia las olas, ¿no? es muy buena, ¿no? Y hay que potenciarla mucho. ¿Ves? Eso es otra cosa que sí que veo mucha diferencia en que yo por lo menos lo que te decía con Marina nos enseñó un poco ese cambio de brusco de una cosa a otra que nos pudiéramos adaptar. Sí. Luego había muchos profesores de la facultad que sí que te enseñaban ese puntito de esto tú no te, pero esto lo puedes utilizar, seguramente en un momento puede pasarte esto y tal. Que a ver, que ahora funcionan de otra manera, ya más dirigidos a la parte laboral que cuando nosotros estudiábamos, que eso era algo raro. Eso era raro, sí. Pero
sí que había un grupo de profesores que nos enseñaban un poquito eso. Y yo creo que la generación vuestra y la mía, es decir, los grupos de esos que surgimos de allí, sí que teníamos esa capacidad para cambiar. Pero es verdad que yo he tenido compañeros que directamente se quedaron ahí. No... Sí, que intentan solo una cosa y no les funciona y se quedan ahí, ¿no? Sí, Cuando lo interesante es eso, intentar, bueno, pues a ver si por este otro camino o por este otro podemos salir. Sí, al final y al cabo esto es una carrera de fondo, ¿no? No es un sprint. Sabes que es una carrera que va a durar muchísimos años y tú tienes que ir viendo cómo dosificas. Pues igual que haces una maratón, dosificas tus fuerzas, saber hacia dónde... Y hay momentos en que puedes correr más y hay momentos en que no puedes correr más porque tú... Entonces tienes que ver cómo dosificas todo eso. De todas formas, vosotros eso benefició. Es decir, ese cambio brusco hizo que hicierais una posibilidad entre 1000 y luego hicisteis una segunda parte. Sí, lo hicimos la máquina de Fren, lo hicimos cuando no sabes qué decir. Y sí que es verdad pues eso que seguimos haciendo como digamos, ¿no? nuestra obra personal combinada con obras de encargo para poder seguir haciendo nuestra obra personal, que era de lo que se trataba, ¿no? Sí, yo oí una charla que hicisteis una vez sobre que vosotros os gustaba implicaros en el cómic desde el punto de vista de lo que era un cómic social, es decir, que queríais hacer cómic de esas características. ¿Eso lo decidisteis después de una posibilidad entre 1000 o ya directamente sí que teníais esa idea desde el principio? Es decir, bueno, claro. Sí, es porque son temas que nos interesan, básicamente. Sí, es que no es algo habitual, es decir, que yo, por ejemplo, vengo del humor gráfico, entonces mi problema es que todo lo derivo al chiste. Yeah. Pero, claro, hacer otra cosa que no sea un chiste no tiene gracia. Para mí no es contar una cosa triste, mira que lo he intentado, he hecho guiones para hacerme una historia triste y al final tengo que ponerle algo cómico porque si no, no tiene gracia. Claro, pero eso va con la personalidad de cada uno. Claro, entonces decidir en un momento determinado contar un poco esa parte dolorosa de la vida y que bueno, que vosotros tampoco lo habéis contado de una manera negativa, pero aún así contar todo eso que os trae una cuestión emocional, en un momento determinado decidís seguir esa línea y siempre que estáis contando cosas es un poco una implicación social. Por eso decía, lo decidisteis... Sí. Tampoco es una decisión muy consciente, ¿no? Yo creo que tú lo que haces es que tienes unos referentes, intentas acercarte lo máximo posible a los referentes, ¿no? Y casi todos mis referentes de cine, literatura, cómic o música eran unos referentes que tenían detrás siempre un gran contenido social o por lo menos que defendían ideas bastante potentes, ¿no? Entonces tú cuando te pones a escribir, pues igual que tú tienes unos referentes de humor gráfico y te vas hacia esos referentes, yo me he ido siempre hacia esos referentes, ¿no? Pues Julio Cortázar, Juan Rulfo, no sé, Billy Wilder, ¿no? Siempre gente que tenía detrás algo, que había una historia con una idea, con un guión muy bien construido, con unas ideas fuertes detrás, ¿no? Entonces, sin querer, te vas yendo hacia lo que a ti te gusta, ¿no? Y intentas, porque tú al final cuando eres autor y creador, tú lo que estás intentando hacer es transmitir lo que a ti te ha apasionado en tus lecturas, intentas que tus lectores se apasionen con tus lecturas, ¿no? Entonces, yo lo que estaba haciendo era intentar un poco imitar, no, sino tenerlos ahí detrás siempre, ¿no? Como que me están hablando, ¿no? Yo tengo siempre a Julio Cortázar aquí detrás diciéndome, haz esto así, o mira a ver cómo construyes este personaje, o este punto de giro aquí, o esta retuerca aquí te va a hacer que esa historia funcione mejor, ¿no? Pero los tienes ahí detrás y al final, haga lo que haga en mi vida, siempre tiene detrás un fuerte pozo social, porque no puedo evitarlo, ¿no? Está en mi forma de ser, en mi forma de narrar y en mi forma de entender cómo es la vida, ¿no? Me encantaría que la vida fuera genial y que todo estuviera bien para no tener que estar siempre preocupado de que mi entorno sea lo mejor posible. Pero no, veo que mi entorno está jodido. Intento, pues, en mi pequeño rinconcito que es la creación artística, intentar que mejore ese rinconcito, ¿no? Sí, realmente es eso, ¿no? Que somos las dos, siempre hemos sido personas activistas y sí que es verdad que activistas y comprometidas socialmente, ¿no? Y más con todo lo que pasó en nuestra hija, cuando te metes también en el mundo de la diversidad funcional, ves que necesita más visibilidad, que necesita que la gente lo vea y que sea algo, pues eso, que esté la gente integrada y tal, pues sí que es verdad que te vas dando cuenta que a través de tu trabajo también puedes hacer ese activismo, ¿no? O sea, que puedes, como lo que decía Miguel Ángel, ¿no? Poner a lo mejor tu granito de arena para dar visibilidad a ciertos temas de los que normalmente no se hablan, ¿no? Entonces, sí que es verdad que sí que hubo un punto, pues por ejemplo, el viaje que hicimos a Nicaragua con Oxfam, con el proyecto de Viñetas de Vida, que fue un viaje fantástico. Ese viaje un poco como que nos confirmó todas esas sospechas que tienes así en la cabeza, ¿no? Porque, bueno, hablando allí con una de las personas que trabajaba allí en terreno, con la gente de allí, él decía, a ver, sí, yo estoy aquí trabajando en terreno en cooperación
Dice, pero si no existierais, por ejemplo, vosotros que contáis mi trabajo cuando volváis allí, o los periodistas que cuentan su trabajo de otra manera, es decir, nos corroboró la idea que teníamos de que al final todo el mundo es necesario, ¿no? Es decir, es necesaria las personas que están trabajando en cooperación internacional en África o en Nicaragua, pero igual de necesario es que haya gente que haga cómics, que haga fotografía o que haga periodismo, ¿no? Entonces, sí, además, a decir, que cada uno desde su esa... profesión, claro, cada uno desde su profesión puede como un poco aportar su granito de arena para eso, por lo que decíamos, ¿no? Que como el mundo está hecho unos zorros y la desigualdad es algo creciente y súper preocupante, pues sí que es verdad que tenemos que seguir insistiendo para que esos pequeñitos cambios por lo menos hagan que vayamos hacia un mundo un poco mejor, ¿no? Sí, no, además sí que es verdad que a vosotros ya tenéis un reconocimiento a partir de un momento con respecto a un tipo de trabajo, y cada trabajo que sacáis siempre hay una cantidad de gente que entre comillas os lee, porque básicamente eso ya es un referente a nivel de lo que es. Estamos hablando de lo que es un poco la crítica social, las circunstancias sociales, lo que va pasando, y mucha gente se siente identificada con parte de vuestra historia. De todas formas, ¿eso no supone una especie de responsabilidad grande a la hora de tenéis que contar? Sí, un poco sí. No, sí que es verdad que cuantos más trabajos sacas y te conoce más gente, más miedo tienes. O sea, eso es así. Quiero decir que si nosotros estuviéramos confiados de decir, ay, pues voy a hacer este trabajo y lo haces ahí, lo voy a hacer como me dé la gana. No, quiero decir que hay que hacerlo bien, y lo que tienes que hacer es que en cada trabajo tienes que superarte y tienes que intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Porque ahora sí que es un poco lo que dices tú, que a lo mejor el primer libro, pues al principio lo compraban solo los familiares, y ahora si sacas un libro sí que lo compra más gente, ¿no? Entonces es una grandísima responsabilidad. O sea, a mí me pesa un poco. Sí, Quiero decir que cada vez que empiezo un proyecto nuevo, yo eso, hasta que no está en librerías y no empieza la gente a decirme me ha gustado o no me ha gustado, yo sufro mucho, porque sí que es eso, no quiero decepcionar a la gente, ¿no? Hombre, el tercer día también es durito, es decir, ese también os tuvo que suponer. Sí, de todas formas, no sé, yo recuerdo una entrevista a Billy Wilder que hablando de sus películas, él decía que en una carrera es imposible que todas tus obras sean buenas, que sean excepcionales. O sea, lo más normal es que tengas, pues has hecho 10, pues igual tienes con suerte 6 muy buenas y 4 que flojean un poco, ¿no? Y bueno, tienes que aceptar un poco que eso va a pasar, ¿no? Y que vas a tener unas cuantas que van a estar, que tú piensas que son muy buenas, pero al lector no le emocionan como le han emocionado a otras, ¿no? Bueno, sí, también decía que 1, 2, 3 era precisamente, que yo creo que la mejor, decía que era una mierda porque nadie había sido un fracaso de taquilla, vamos, sí, que luego 10 años después se convierte en un éxito porque el ritmo de la película funciona para el más moderno, pero para el más antiguo, ¿no? Sí, esas cosas también pasan, ¿no? A veces sacas una obra que no corresponde al tiempo. Yo se lo comentaba mucho porque cuando sacamos el día 3, presenté a Tony Giral, y ellos tenían el cómic, la novela gráfica sobre el 11M, sobre el atentado. Y para mí es una novela gráfica que salió un poco antes de que el público pudiera estuviera preparado para leer en cómic ese tipo de novela gráfica, ¿no? Entonces le comentaba eso, que para mí fue una novela gráfica adelantada un poco al momento, a su momento. Sí, siempre parece que hay un momento exacto donde, por ejemplo, lo que habéis dicho, La posibilidad entre mil, fue un momento exacto en el espacio que debía salir, porque era algo que no era habitual antes. Si hubiera salido mejor 3 años antes, no hubiera tenido el mismo éxito que una vez que ya el mercado se está acostumbrando a un tipo de obra que no hay. Sí, yo creo que salió en un momento. Sí. Y luego lo que comentabas del día 3, realmente, o sea, fue una idea de Miguel Ángel, que de repente vio que ahí había una historia, eso, que era muy, muy buena para ser narrada en cómic y tal. Pero sí que es verdad que al principio también fue un reto muy difícil, ¿no? Porque dices, a ver, no es lo mismo hablar de tu experiencia personal en la que tú decides lo que cuentas, lo que no, que estar contando lo que han vivido otras personas, ¿no? Entonces tienes que tener mucho cuidado para que estas personas se sientan identificadas y no se sientan ofendidas, y además que el libro lo sientan como suyo, ¿no? Entonces lo bonito del día 3 ha sido toda la relación con las personas de la Asociación de Víctimas, que claro, al final ya nos hemos hecho amigas íntimas de tanto trabajar juntas, y sobre todo por eso, porque íbamos como un poco hablando con ellas y tal, para que sintieran el libro como suyo, ¿no? Que al final afortunadamente así ha sido, ¿no? Lo que pasa es que también comenta Miguel Ángel muchas veces que eso es cierto, no nos hubiéramos atrevido a hacer el día 3 si no hubiéramos tenido los 3 libros anteriores que teníamos. Es decir, hacer el día 3 como primera obra hubiera sido una locura, porque no teníamos, o sea, es un libro muy complejo, porque eso tiene toda la parte de la parte de lucha social de las víctimas, pero tiene toda la parte jurídica, la parte ferroviaria, la parte
de política, de medios de comunicación, quiero decir, es un libro complejo de armar y realmente sí que nos basamos bastante, tanto a nivel de guión como de dibujo, en lo que habíamos hecho, sobre todo en una posibilidad, ¿no? Entonces, sí que es un libro que no podíamos haber hecho como primer libro, o sea, eso está claro. Luego, a ver, como tándem funcionáis, pero también tenéis vuestro momento independiente, es decir, Sí. tú te prodigas por un lado, Sí. haces también tus cosas por otro y él por otro, es decir, Sí. ¿qué os sentís más cómodo trabajando con otra gente o con vosotros mismos? ¿O soy más crítico con vosotros? O sea, me ¿Qué estás pregunta? poniendo en un compromiso. Con las otras, por supuesto. Con las otras dibujantes. Con las otras dibujantes. No, yo la verdad es que me siento, a ver, con Cristina me siento muchísimo más a gusto porque es mi pareja, nos conocemos muchísimo, sabemos lo que pensamos los dos y coincidimos encima muchísimo en casi todo, ¿no? Con lo cual casi todo va rodado y sé que si hay alguna cosa que no estamos de acuerdo, vamos a llegar a un punto en el que estamos de acuerdo y tal. También es verdad que con las otras personas que he colaborado yo como guionista y como dibujante, con Zulia y Nuria y con Susana, ahora tengo un proyecto con Elías, otro con Rubén Gil, ya los conocía mucho, eran ya amigos y amigas y ya sabía que iba a funcionar. Y la verdad es que con Susana, que es con la que más trabajo, todo también va muy muy rodado y muy muy bien, porque también tiene un pensamiento, al final buscas gente que tenga un pensamiento muy cercano al tuyo, ¿no? A nivel de pensamiento humano, ¿no? De filosofía, política, etcétera, ¿no? Y entonces concuerdas mucho con las cosas y tal. Buscar trabajar con gente que no concuerdas tanto no lo he hecho de momento y no sé si lo haré porque no me apetece estar discutiendo en un proyecto con otra persona, me apetece que la cosa vaya rodada, ¿no? Yo el trabajo que más me ha sorprendido de ti fue Astucia la Perla, porque era el único... Hombre, el único que ha dibujado él. Sí, no, pero me resultaba curioso porque era el único trabajo que he visto, entre comillas, de una manera diferente, es decir, colorista y era otro tipo de... Claro, era un proyecto de Stigrid, yo ahí era un dibujante... Mero dibujante. Dibujante Como sufrió a- tanto, por eso luego ya no dibujante quería a dibujar sueldo. más. Lo pasaste mal, ¿no? Entonces... No, me divertí mucho porque al final me lo pasé bien dibujando y Pero tal. luego te quejabas mucho. Pero Decía, los dibujantes estáis locos, los dibujantes estáis locos. sí, por eso ahora estoy haciendo un cómic de 125 páginas Sí, pero a eso porque- acuarela. sí. Pero eso porque Dibujándolo estás haciendo yo. tus ratos libres. Que bueno, algún día me tendré que poner Ya, a pero que decirte que no es lo acabarlo. mismo hacer un proyecto que es un proyecto tuyo, que lo haces a tus ratos, que es hacer lo que te apetece, que es lo que estás haciendo tú ahora con tus robots, Sí. que hacer otro proyecto. O sea, es que es muy diferente. Sí, además eso vino Stigrid y dijo, quiero colaborar contigo como dibujante y tal. Y le dije, sabes que la que dibuja es Cristina, ¿no? No, yo soy el que escribo. Y me dijo, no, pero he visto cosas tuyas y quiero que dibujes tú y tal. Y dije, bueno, pues vamos a verlo y tal. Y nada, fue un proyecto, la verdad, con muy, muy mala suerte, porque lo vendimos a Bélgica, a una editorial que, no me acuerdo cómo se llama, Le Plouvancel o algo así, no me acuerdo. Y la editorial, ese fue el año también de la crisis, había una crisis muy fuerte en el sector, y iba a cerrar, pero al final dijo, no, saco solo estos álbumes, y el nuestro estaba dentro, y dijimos, estás, qué bien y tal. Y al poco, cuando ya iba a salir, nos llamó y nos dijo que había cerrado la editorial y que no salía. Y luego lo trajimos aquí, dije a Stiggy, pues recupera los derechos y lo intentamos vender por aquí. Y al final se lo vendimos a Cámaras a Paco, y cuando enviamos la factura, que Paco siempre me contestaba muy pronto, dije qué raro que Paco no me conteste y tal, y efectivamente es que se había fallecido. Y entonces, claro, es un cómic que al final no hemos cobrado prácticamente Ni cero. se ha distribuido Ni se ha casi. distribuido, porque se ni- quedó- No, nada, el problema es es que un- ese cómic en particular, igual que muchos de poner, fue directamente a saldos. Sí, Sí, y ya Y está. intentar recuperar ya muchas veces... Sí, pero suele ya dar venía poco. con gafado de Bélgica, ¿no? Y Ya, aquí sí, fue... fue una- es sí, un cómic fue como un que... problema detrás de otro, Sí, sí. es un cómic que para uno que dibujo Sí, para uno que dibujas y el me pobre. quita las ganas de volver a dibujar nada, Claro claro. que sí. Pero vamos, eso lo que tienes que ver es que o sea, puedes prever el fin del mundo directamente Ya. con un cómic que dibujes. Sí, Es decir, te da ya un aviso. Sí. No, pero Sí. de todas formas yo supongo que, a ver, me resultó curioso por eso, porque es un cómic que es diferente un poco de lo que hacéis vosotros Sí. dos juntos. Sí, es es muy todo lo diferente. contrario, Sí, es sí. menos oscuro, menos Sí, sí. crítico, más divertido Sí, en sí, ese es una aspecto. cosa más- Es que como dibujante soy muy diferente a como escritor. escritor, Sí, sí. como escritor es el Dr. Jekyll y dibujante es Hyde, ¿no? Y sin embargo ahora, por ejemplo, que estoy dibujando este del robot, he decidido que después de esa experiencia
mala experiencia, ¿no? Por parte de todo lo que es la edición y tal. He decidido que si dibujo solo lo que me apetece y del estilo que me apetece y de la forma que me apetece. O sea, no, ya que puedo permitírmelo, entre comillas, ¿no? Porque tenemos otros trabajos, tenemos otras cosas y tal. Cuando me pongo a dibujar, me apetece hacer acuarelas, pues hago acuarelas sin ningún problema. O sea, y si me cuestan un montón, pues me costarán. Si lo tengo que sacar en 2025, lo sacaré en 2025. No tengo ninguna prisa, vamos. Pero hago lo que me apetece. No, sí que es verdad que eso, que lo de trabajar con otras personas, pues está bien, que es un poco lo que comentaba Miguel Ángel, a mí me gusta hacer los trabajos con él y tal, pero también está bien, pues, tener la experiencia de trabajar con otras personas o de cosas diferentes, ¿no? Como he comentado antes, que a mí me gusta caso mucho, tuyo en Hambre estuviste también. Exacto, y por ejemplo ahora he participado en uno que saldrá pronto en octubre sobre cáncer de mama, también lo he hecho yo sola, ¿no? Entonces, y también en cosas, por ejemplo, como el color, porque normalmente el color lo hace siempre Miguel Ángel. Y por ejemplo, yo últimamente sí que me apetece hacerme, pues eso, una campaña que he hecho también de publicidad para Soria. He hecho yo el color también, que hay temporadas que te apetece también a ti, pues decir, bueno, pues esto lo quiero hacer yo, entero yo sola, o colaborando con esta otra persona y tal. Puedes decirlo, no te gusta como color. No, no es eso, calla, tú sabes lo cómodo que me resulta a mí de coger, acabar un dibujo y de colorearlo. Y a las 2 horas te lo vuelve a colorear, es una maravilla, ¿no? Eso, es un gustazo, pero sí que es verdad que eso, que está bien poder combinar ambas cosas. Bueno, sí, quería seguir un poco con el tercer día también. Es decir, eso ha supuesto, en el caso vuestro ahora, un reconocimiento ya a nivel nacional. Sí. Que bueno, que con los otros también, pero en este caso este es un antes y un después en ese aspecto. Que para vosotros eso es algo importante o realmente simplemente es un poco el hecho de sentiros que, bueno, al menos nos han reconocido que estamos haciendo un tipo de trabajo y vale la pena seguir por ahí. Es decir, o es más... Eso lo primero, que decir, sí que es verdad un poco lo que comentábamos, que una posibilidad supuso el entrar en el mundo del cómic, que era lo que nosotros queríamos, y el día 3 ha sido un poco pues como la confirmación de que, lo que tú dices, ¿no? Pues que a lo mejor íbamos por buen camino, ¿no? Es decir, que ha sido un poco como si dijéramos la consagración, ¿no? Y sí que es verdad que sí que lo notas, es decir, una cosa como el Premio Nacional, aparte de la super emoción y eso, que es un momento, la verdad, es que flipante. Y eso sí que es verdad que sí que ha repercutido un poco a nivel de trabajo o de que te conozca la gente, ¿no? Es decir, nosotros sí que lo hemos notado a nivel de pues han llegado más encargos más interesantes, la gente pues te llama más los medios de comunicación, quiero decir, subes como ese escalón. Rompes un techo de cristal. Sí, rompes un techo de cristal y tal, y subes un escaloncito que sí que se ha notado, o sea, se ha notado un montón. De hecho, tuvimos una mesa redonda online, que éramos varios premios nacionales y tal, y todos lo comentamos que todos lo habíamos notado, ¿no? Es decir, que sí que es verdad que eso que es romper un techo y ya es como... Me decía mi Javier Olivares, que era muy gracioso, decía, era como si te hubieran puesto un título, ¿no? Es decir, como si fueras... Sí, como si hubiera aprobado el examen de selectivo. Sí, como si fueras el conde de no sé qué, ¿no? Pues cuando vas a los sitios eres no sé quién, premio nacional, ¿no? O sea, es como que te ponen ya el apellido, ¿no? Y entonces, a ver, no está mal por eso, porque realmente es como un aval de que estás haciendo tu trabajo, ¿no? Entonces, no sé, sí que lo hemos notado un montón, ¿no? Sí, lo notas a muchos niveles, ¿no? Luego también cuando estás en algún sitio, en una conversación, una mesa redonda, notas también que tu voz se escucha más que antes, ¿no? Antes eras uno y ahora es como que entonces controlas un poco más lo que dices o cómo dices las cosas, porque de pronto tu voz tiene más eco, ¿no? Más peso. Sí, tienes más ¿no? responsabilidad. Más responsabilidad, ¿no? Es un poco que cada vez tienes más responsabilidad. Por eso te decía yo también que también el siguiente trabajo que saquemos, pues eso, tienes más miedo porque tienes más responsabilidad. Sí, bueno, eso supongo que es lo bueno que tiene, entre comillas, el hecho de que poco a poco vais subiendo un escalón cada vez más. Lo bueno me refiero porque, en cierta manera, ya vais siendo, como vosotros mismos decís, una voz que tiene que a tomar en consideración cuando hacéis una crítica. Es decir, que vais a tener un montón de gente que va a creer y va, entre comillas, a entender vuestro punto de vista y a razonarlo desde un ángulo. Pero es verdad que, por el otro lado, sí que, para los que no hemos llegado a lo mejor a según qué niveles, yo he hecho mucho de menos, a veces por eso decía lo del fanzine, ¿no? El anonimato del inicio, que te permite decir cualquier barbaridad sin que nadie te tome en consideración, y en cierta manera te permite volver un poco a ese juego de decir, voy a decir la chorrada más grande, me van a mirar mal, pero bueno, nadie sabe quién soy, ¿no? Sí, eso tienes que tener cuidado. Que ahora con las redes sociales cualquiera se dedica. Sí, sobre todo en las redes hay que tener mucho cuidado. No, y luego asumes responsabilidades, ¿no? La presidencia de la Asociación de Guionistas, pues ahí tienes ya que tener muchísimo cuidado en cuál es tu discurso,
no puedes tener el discurso que tenías así más radical de joven, ¿no? Bueno, puedes tener, pero dicho de otra manera. Sí, o sea, no, pero sí. tienes que moderar el tono, Sí. tienes que, o, por ejemplo, yo en ARG, en la asociación, intento que sea una asociación que no sea muy agresiva, que, bueno, Sí, que sea muy reivindicativa, muy pero con reivindicativa, educación. pero con mucha educación, un tono más del que suenen las redes, ¿no? Sí, sí. Y bueno, tienes gente que está muy a favor y tienes críticas por ese tono, pero bueno, también lo sabes, tampoco pasa nada. ¿No? Sí. Y a partir de ahora, en el momento que ya habéis llegado a ese Mira, punto... podías pasar más para adelante, porque ahí sí que hay algunas imágenes de... Pasa más para adelante. Bastante más. Sí, ahora estamos con un encargo del Ayuntamiento de Sagunto. ¿Esto no? No. A mí me mola lo de cuando Sí, eso es la primera planificación del día 3, la primera tormenta de ideas del día 3. Estos son los que más molan, porque Sí. esta es la parte sucia que nunca se ve. Claro, sí, eso se ve mucho, está muy guay. Pues sí, ahora estamos eso, en un proyecto que es un encargo, pero que al final también se ha convertido en un proyecto personal, que es la historia de María la Jabalina, que está... Pásalo, sí, es que está al final de todo. Vale, Bueno, aquí está, espera. ya no se vuelve patrón. No, pero ahora, mira, espera, pero ahora pasa lento, espera. Vale, Juliet. pasa, Juliet, sí, esos son todos trabajos que hemos hecho de encargo. Bueno, luego está la Sí, trilogía de Ana de Luz, que ha escrito Miguel Ángel. Sí, que además son libros cómic Son, ilustrados. Que es exacto, la nueva modalidad de cómic, que de es narrativa como el libro, cómic, sí. que es una mezcla entre... ¿Cómo se llama el ratón este? Sí, Jerónimo Stilton, Jerónimo que Stilton. fue la primera vez que vi que había bocadillos junto con ilustración, con texto y no sé cuál, y ahora todo el mundo... estáis un Sí, poco- eso la verdad que funciona muy bien en esta Para zona, los ¿no? chavales, En este sobre todo sector, los que no tienen funciona mucha muy ganas bien. de- Sí. Sí, se llama por la tercera edición, ¿eh? Sí, sí. Sí, luego cosas que hemos hecho para prensa y luego... Espera, vale, luego está Ofensiva Final, que es que has hecho con Susana. Sí, que esto ya de Dolmen. Sí. Y lo último, bueno, luego está el Mira, cómic que hicimos Crobacia. homenaje a Gerard. Que Luego, ya- aquí quería llegar. Sí. Este es el que acabamos de sacar ahora, que es un recopilatorio de Astiberri sobre... Bueno, el proyecto lo ha promovido la Fundación Cultura en Vena, que va por hospitales y por zonas rurales. Y es un libro muy bonito porque son historias cortas sobre la pandemia, ¿no? Entonces nos dejaron libertad total que hiciéramos reflexión sobre lo que quisiéramos, ¿no? Y este ha sido uno de los últimos trabajos. Pasa para adelante si quieres. Sí, esta es la historia nuestra. Pasa. Luego este que hemos hecho, que ahora está tristemente de actualidad, que lo hicimos por encargo para Oxfam, y precisamente hablaba de mujeres policías en Afganistán. Justo ahora. Sí, o sea, este justo lo hicimos el año pasado. Y claro, es una pena porque la persona de Oxfam, Horry, que fue el que hizo el guión conmigo, es una persona especialista en Afganistán porque ha estado mucho allí y estaba diciendo eso, pues que las mujeres estaban consiguiendo muchas cosas, que podían trabajar, que estaban... O sea, O sea, el libro era para animar sobre todo a las niñas a que podían hacer trabajos que antes solo podían hacer hombres, ¿no? Y ahora, pues claro, ha sido una pena porque todo esto se ha ido al traste. De hecho, lo llegamos a hacer en los dos idiomas de allí. Sí, pero creo que no se va a difundir. Y porque no, ahora no ya se va. No, no creo, se va a de editar hecho, porque, creo que si claro. aparecéis por allí, no, No. O sea, mal lo lleváis. De hecho, Sí, nos sí. invitaron a ir físicamente principio, al pero principio del ¿queréis ir? todo. Digo, no, ¿Queréis no, yo ir? no Tal, quiero ir, dijimos, no. no, Afganistán da no igual. que tenemos dos hijas, no quiero que nos pase. No era más, era un libro de 15 páginas, Sí. tampoco Luego era... pasa, y luego, esto es una primicia, esto no lo ha visto nadie hasta ahora. Esto es una de las páginas, es la portada y la página del libro este que os he comentado antes, es un recopilatorio para la Asociación En Tu Seno de Cáncer de Mama. Y entonces, nada, es un libro recopilatorio en el que hemos participado un montón de autores y autoras sobre el tema del cáncer, ¿no? Que como vemos lo mismo, son temas muy complicados Sí, de tratar sí. y que tienes que ir con mucha delicadeza. En tu caso, al haberlo padecido, Entonces yo sí que estoy preparando un libro, lo que pasa es que este sí que tardaba eso, no sé, porque está ahí, o sea, tengo la planificación inicial, pero está ahí un poco aparcado porque necesito un poco más de distancia. Entonces supongo que dentro de 2 o 3 años o 4 lo sacaré, porque sí que tengo intención de sacar un libro contando toda la experiencia del cáncer, ¿no? Pero este primero sí que me ha servido para hacer una primera aproximación, entonces nada, es un cómic de 6 páginas con una serie de reflexiones de lo que ha supuesto para mí. sí, además de estos temas, Entonces nada, este saldrá en octubre, lo digo para que... estos temas son complicados. Yo conozco una tatuadora de Málaga que ella se dedica precisamente a pintar y a intentar arreglar un poco todos los desperfectos que sí. ocurren detrás de eso. Un poco con la idea precisamente del coste psicológico que tienes al mirarte al espejo y ver todo eso. Entonces, claro, son temas muy complicados que cuestan bastante, pero claro, plasmarlo todo eso en un cómic e intentar que la gente vea ese punto de vista a lo mejor es
bastante en el ensayo, complicado. yo lo primero que hice cuando me diagnosticaron fue leerme todos los libros, o sea, todos los cómics que pillé, que hay bastantes, y hay de bastantes tipos de cáncer y tal, pero a mí me ayudó un montón. Me ayudó un montón porque me ayudó a ver el punto de vista de gente que había pasado por Sí, ahí. sí. Sí, yo Y ahora creo... ya, espera que nos, Sí, creo que un nos segundo. echan. Sí, Y sí. ya, nada, las últimas imágenes ya son las de la jabalina, que estas ya han salido por ahí en prensa. Y este es el trabajo que os comentábamos de... Este ya es la última imagen. Sí, Sí, yo creo que estábamos diciendo esto de... Yo creo que los temas estas que tratamos nosotros solo se pueden tratar desde un punto de vista que es la honestidad, ser muy honesto con lo que estás contando, ¿no? Y recuerdo que hace poco oí un crítico de cine hablando de una película y decía que los dramas solo hay dos formas o sea, solo se pueden enfocar de una forma. Y la que no tienes que hacer nunca es o bien ser cruel con el espectador, es decir, hacer que tu espectador sufra demasiado, o bien no ser cruel con el personaje, es decir, hacer sufrir muchísimo al personaje, porque eso es lo que hay que intentar evitar siempre, ¿no? Mientras tú te mantengas lejos de esas dos posiciones, puedes hacer que el drama funcione. En cuanto entras en esas dos posiciones, el drama seguramente va a producir rechazo, que es lo que tienes que evitar siempre, ¿no? Claro. Y nosotros siempre hemos tratado temas muy, muy, muy dramáticos, y siempre con estas cosas muy presentes, ¿no? De no ser ni crueles con el lector ni crueles con el personaje, y ser muy honestos con lo que estás contando, ¿no? Y evitar sobre todo la pornografía, es decir, mostrar excesivamente el dolor y tal, sino que siempre intentando que la cámara se aleje, que la cámara no esté, que el lector imagine, ¿no? Yo soy muy respetuoso con el lector, ¿no? Mi lector entiendo que es una persona inteligente que hay detrás y que va a entender cuando yo hago silencios o cuando yo dejo de mostrar las cosas, porque entiendo que tiene ya un bagaje detrás de imágenes muy fuerte y no hace falta que esté explicando, que es todo lo contrario un poco de lo que pasa ahora con muchas producciones. Con Telecinco. Sí, Exacto. no, pero con Netflix también. Sí, Quiero sí. decir, vas a ver series de Netflix y es que esto es pura pornografía, ¿no? Es todo imágenes potentes, fuertes y tal, que a veces dices, pues, Sí, que hace la tampoco me hace sutileza, falta esto, sí, ¿no? sí. No, y que al final los seres humanos somos seres humanos complejos, ¿no? Hay que decir, y cuando tú vives una situación, aunque estés dentro de un drama, también tienes momentos felices y momentos buenos, ¿no? Entonces lo que sí que hemos intentado siempre un poco es ser realistas, es decir, que si realmente es un tema duro, lo planteas y lo muestras, pero al mismo tiempo también dentro de esa realidad dura puedes tener tus momentos buenos, tus momentos con los amigos, tus momentos, quiero decir que... De cierta manera, Y una tu parte momentos de humor. tragicómica, ¿no? Exacto, que es hay- decir, tu que es momento de como, que es humor. como la vida misma, quiero decir, exacto, y que hay momentos de humor también, es decir, que es que la vida es así. Entonces, realmente construir la historia de esa manera compleja, que es como es complejo el ser humano. Ujú. Sí, yo creo que eso es una de las cosas que es muy difícil hoy en día, como dices tú. Hay mucho guionista que ha perdido de vista eso. Es Sí. decir, lo que busca básicamente es la imagen fuerte, algo Sí. que te haga daño y ya está. es lo que se lleva ahora realmente. Sí, sí. Las nuevas generaciones siguen esa estela. Es decir, salimos en internet intentando provocar ese efecto. y claro. Sí. Sí, pero eso yo creo que llama la atención en el momento, que a lo mejor en ese momento la película te impacta y dices, vaya tela y tal, pero creo que eso se olvida rápido, ¿no? Sí. Yo creo que te acuerdas más a lo mejor de una película que has visto en la que de repente ha estado todo como muy contenido y de repente hay un momento en el que te emocionas mucho. Yo creo que eso lo recuerdas más que de repente un montón de imágenes ahí. De todas formas, yo siempre recuerdo Tesi con la gente morbosa. Es decir, existe yo creo que un porcentaje muy Sí, sí, eso alto también. de que a la gente le gusta el morbo. Sí, Por eso supuesto, también, eso decía sí, Stephen sí. King, ¿no? Que cuando vio un accidente se dio cuenta que la gente se paraba a verlo y dije, claro, es que la gente se para a ver un accidente, pues tengo que escribir para la gente morbosa. Sí, sí. Sí, sí. Yo siempre me recuerdo eso. Me acuerdo una vez en la carretera que había habido un accidente y era un circo y llevaban elefantes y se habían salido los elefantes y los elefantes estaban andando por eso y tal. Y recuerdo que era como, hay un elefante caído, no pasa y no mire. Y yo decía, no voy a mirar, yo no tengo ganas de ver un elefante destripado ni cosas de esas. Me produce mucha pero yo veía a la gente de los coches mirando y señalando y decía, justo está ahí, no quiero mirar. O sea, supongo que es verdad que hay muchísima gente que disfruta con todo eso, pero bueno. Sí, claro, es que hay que educar un poco en la sensibilidad, ¿no? No en la pornografía, ¿no? Sí, sí. Pues sí. Pues nada, Creo que nos echan. sí, muchísimas gracias por vuestra charla. Me ha parecido que me habéis solucionado el problema de la vida de que siempre había querido hablar sobre los fanzines y nunca me habían resuelto. Y bueno, un aplauso para ellos.